Bueno, hemos llegado al fin de año, al último capítulo de Generación Bicentenario, y hemos tenido una emboscada de parte del caviarismo que está cazando a todos los que no piensen como ellos. Hoy en día le tocó a Generación Bicentenario. El programa parece ser que va a tener que dar un paso al costado por las brutales amenazas que estamos recibiendo. Es muy difícil para mí hablar esto y al parecer lo único que queda es sucumbir ante la mafia caviar y vamos a disolver Generación Bicentenario para nuevo aviso. Christian Hopkins ha sido raptado por alienígenas, así que no está presente ahora. Y Santiago Carranza Vélez no sabemos dónde está. Parece que la mafia caviar lo ha agarrado y lo ha amedrentado. Solo quedo yo, grabando aquí el último programa en Canal B, y parece ser que Canal B también va a sufrir de esta fuerte amenaza del caviarismo y del marxismo cultural. Buenas noches. Bienvenidos a Generación Bicentenario, el único programa con las zapatillas listas. Bueno, como verán, todo ha sido una broma, pero hay algo de cierto. Lo cierto es que no está ni Cristian ni Santiago. Así que tendré que hacer el programa yo solo. Lamentablemente para mí, lamentablemente para ustedes. Pero bueno, hemos preparado algunas cosas con ellos, pero ellos no están, de las cuales podemos ir hablando, ¿no? Vamos a ver lo que teníamos pensado en verdad con Cristian, que ha tenido que salir por urgencia, y es por eso que no se ha podido quedar con nosotros, era que teníamos un repaso de lo que ha sido Generación Bicentenario hasta ahora, ¿no? Hemos tenido varios programas, unos mejores que otros, definitivamente unos con más seriedad que otros. Y nada, también tenemos unas preguntas del público que nos han hecho, que pensábamos responder. Pero bueno, comencemos un poco. Los primeros programas que tuvimos fueron sobre la amenaza caviar, ¿no? Y de ahí rápidamente tuvimos uno sobre la derecha, ¿no? Creo que esos programas fueron bastante buenos. Creo que sobre todo el del caviarismo, creo que la gente simpatizó bastante. El de la derecha también tuvo su acogida, ¿no? Porque hablamos, me acuerdo ahí de Milei, de Bolsonaro, Donald Trump, ¿no? Y cómo es que la derecha actualmente adquiere nuevas formas. Y fueron dos programas bastante intelectuales en el sentido de que hacíamos una revisión histórica, definíamos conceptos. Creo que fue bastante interesante en ese sentido. Luego vinieron otros programas. Hubo un programa, el programa creo que cumbre en esa primera parte fue el de la CBR, ¿no? Que creo que fue el que nos posicionó bastante bien, gustó bastante, pero esa fue una investigación a fondo que hicimos de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, ¿no? O sea, la revisamos bastante, ¿no? Y claro, hicimos un programa agarrando punto por punto. Y bueno, fue un programa bastante profundo en verdad, ¿no? Luego hemos tenido otro tipo de programas, ¿no? Hemos tenido programa, por ejemplo, hemos tenido un programa del cine particularmente. Hubo una época en la cual creo que hemos tenido como que 3 programas seguidos en los cuales hablábamos de cine. Ya aparecíamos Cine Esmero y una de esas huevadas, ¿no? Por acá está, creo. Hay varias. En realidad este es nuestro programa número 20, para que vean, ¿no? O sea, ya hay un montón. Y tuvimos pues la del cine a raíz de la ley Tudela, pero previo a eso hubo una del cine que era en relación a Sound of Freedom. Ahí está. Que hablamos de Sound of Freedom, hablamos del Ministerio de Cultura, hablamos también del progresismo, ¿no? Toda esta onda woke que hay particularmente en Disney, ¿no? Pero en realidad se camufla en todo Hollywood. Y bueno, luego hablamos de la ley Tudela, ¿no? En un siguiente programa, junto a en ese entonces, proyecto
que se iba a hacer para la privatización de Petroperú y nos dimos el gusto de poder hacer de repente una posibilidad de lo que pasaría, si sería bueno o no bueno, la privatización de Sedapal, ¿no? Que en realidad Sedapal pues, es un fracaso total, ¿no? En realidad, en particular, yo soy en ese sentido muy a lo Milei, que yo creo que toda empresa pública no debería existir, ¿no? De hecho, la empresa, o sea, empresa pública o empresa estatal es prácticamente un oxímoron, ¿no? Porque si la empresa necesita ganar profit para poder solventarse, o sea, necesita un margen de utilidad, necesita arriesgarse, ¿no? ¿Cómo es posible que exista una empresa estatal cuando la plata para poder mantenerla siempre va a ingresar? O sea, tienes un ingreso permanente para su mantención. Entonces, todo lo que tú aportes para la empresa estatal nunca va a estar en riesgo, puesto que tienes un ingreso compulsivo y continuo, ¿no? Mientras que una empresa en el sector privado, que es una empresa real, la verdadera empresa como realmente existe, es únicamente, esa es la que sí se maneja dentro de los estándares del mercado, ¿no? Porque ahí si es que pierdes, si es que no satisfaces con bien y servicio a un mejor precio, vas a quebrar, porque estás utilizando tu dinero y no tienes un ingreso compulsivo de tu dinero, ¿no? Eso yo creo que es la gran diferencia entre empresa pública y privada, y es por eso que Sedapal para mí no debería existir, igual que Petroperú y otras empresas más, ¿no? A ver, ¿qué más hubo? ¿Qué más tuvimos en este año? Había varias cosas. Mira, tuvimos entrevista a Pancho de Pierola, que fue nuestra primera entrevista, pero no la única. En realidad fue una entrevista bien simpática que hice con Santiago Carranza Vélez. Y en realidad, ahí interesantemente, justo veníamos, creo, también del programa de La Ley Tudela del Cine y el programa del Cine Woke y Sound of Freedom anteriormente. Y hablamos mucho de cine con Pancho de Pierola. Hay que recordar que Pancho comenzó o sea, en redes sociales, su estrellato, porque él antes había trabajado en otro sector, pero digamos, comenzó a mostrar la cara y el rostro hablando de cine, siendo crítico de cine, y luego pasó a política, ¿no? Y es un cinéfilo, ¿no? En gran medida, y fue muy interesante conversar con él. También nos dio, me acuerdo, consejos, nos advirtió también algunas cosas que podíamos hacer para mejorar el programa. También se definió a sí mismo como una suerte de paleolibertario. Fue muy crítico también con todo lo que es el feminismo contemporáneo, la ideología de género, el progresismo. Y también pues, nos contó su paso por Canal N, ¿no? Creo que fue una entrevista muy interesante, muy amena. Luego, más reciente, tuvimos otra entrevista, ¿no? Que fue con Mulder, que ya hablaré después. Tuvimos un programa también bien interesante sobre Pinochet y Allende, ¿no? A raíz de que se cumplían 50 años del golpe, del golpe de Pinochet, que dicho sea de paso, justo ya que estoy hablando de Pinochet, la Constitución, como ya sabrán, que la izquierda aclamaba que era la Constitución pinochetista, cuando en verdad no es cierto, porque en el 2005 la Concertación también hizo un montón de arreglos a esa Constitución, en primera instancia pinochetista, pero en segunda instancia cambiada por la Concertación, que era mayoritariamente la socialdemocracia chilena. Esta Constitución, a la cual tanto repudiaba la izquierda chilena, ya ha vencido 2 veces en referéndum, tanto a la Constitución, a ese mamarracho constitucional de Carta Magna que presentó la izquierda en un primer momento, que fue una victoria avasalladora, ¿no? Y luego ganándole a la nueva propuesta constitucional planteada por José Antonio Kast, que en realidad también era medio socialistoide, ¿no? Y la verdad que no gustaba mucho. Yo creo que definitivamente la constitución de Pinochet / de la Concertación es la mejor propuesta que ha tenido Chile hasta el momento, porque estas 2 últimas han sido un mamarracho total, sobre todo la penúltima, ¿no? Que venía de la izquierda. Pero es interesante, porque bueno, en ese programa estábamos hablando de los 50 años del golpe de Pinochet. Pero yo estoy trayendo a colación eso en referencia a lo que ha pasado pues, hace unos días, ¿no? Ganó, es interesante que haya ganado la Constitución
vigente o la constitución o sea, es la constitución que en primer momento se quería votar, ¿no? O sea, querían quitar la constitución y por eso abrieron todo el proceso constitucional, la izquierda. Y no ha podido, o sea, la gente, por democracia, o sea, ¿qué mayor afirmación tiene ahora la Constitución, que según ellos es pinochetista, puesto que no lo es, ya hemos visto? ¿Qué mayor reafirmación que haber ganado dos veces en un mismo mandato, a dos constituciones, tanto de la izquierda como de la derecha? O sea, ya después de esto nadie puede decir que no es una constitución avalada democráticamente, porque ha sido dos veces victoriosa en menos de un mandato, con propuestas completamente distintas, ¿no? Ahora, hay que aclarar algo. La propuesta de José Antonio Kast tuvo mucho repudio no solo de la izquierda, sino también de un sector más pensante de la derecha. Algo muy malo que pasaba en la propuesta de José Antonio Kast, ahora último, para poder cambiar la constitución vigente supuestamente pinochetista, como repito, es que cambiaban la idea de Estado subsidiario, que es lo que tiene la actual constitución, ¿no?, a la cual llama pinochetista, por un Estado social democrático. La gran diferencia en esto es que el Estado subsidiario lo que hace es un poco, parafraseando esta frase del ordoliberalismo, pues que decía todo el mercado que sea posible y todo el Estado que sea necesario, ¿no? Es decir, el Estado únicamente va a aparecer ahí donde el mercado ya no puede, ¿no? Es decir, va a subsidiar aquellos momentos en los cuales el mercado ya no se da abasto, pero únicamente tiene ese rol, ¿no? El rol de ser un árbitro y en todo caso gastar o generar un apoyo, una ayuda donde el mercado no lo está haciendo o de momento no lo está haciendo, puesto que puede hacerlo y si es que lo hace ya no sería necesario el Estado. Pero es por eso que había, digamos, educación pública y privada, pero no había una educación pública que sometiera a la privada, ¿no? Igual pasaba en salud, igual pasaba en pensiones, igual pasaba en muchas otras cosas. Este cambio que también iba a hacer José Antonio Kast es el mismo cambio que también hizo la izquierda radical en Chile, o que pretendió hacerlo y ganó el no, y en ambos casos ganó el no. Y ese Estado social democrático lo que hace más bien es hacer que el Estado tenga mayor injerencia dentro del mercado, ¿no? Que el Estado ya pueda dictaminar ciertas cosas que antes no podía, ¿no? Hablando del derecho social, por ejemplo, ¿no? Muy típico de lo que se llama la libertad positiva, ¿no? Entonces, en ese sentido había una gran diferencia con la vigente constitución y qué bueno que haya ganado el no, porque en verdad eso iba a abrir una serie de ambigüedades a nivel estatal que iban a hacer que tarde o temprano, llegado un socialista en el poder, tuviera toda una constitución que lo avalara a hacer los cambios e injerencias dentro del mercado, ¿no? Pudiendo restringir, pudiendo ordenar y pudiendo generando incluso una mala interpretación, porque era muy ambiguo en esos puntos, generando de repente en algunos casos un cese del mercado en donde no se debería hacer, ¿no? Pero bueno, en ese entonces nosotros hablamos no sobre estos temas, porque estos temas son actuales, sino hablamos sobre el golpe, ¿no? El golpe de los 50 años de Pinochet, y hablamos si es que fue necesario el golpe o no fue necesario, si es que es viable que un país, pese a que esté supuestamente en vías democráticas y su gobernante ya ha sido electo democráticamente, pero no cumple con la Constitución o está haciendo un gobierno pésimo, digamos, un espanto de gobierno, ¿se le podría o no podría hacer un golpe de Estado? ¿No? Yo en ese entonces dije que sí, y me mantengo, yo creo que sí. Si un gobierno como el de Allende y como el de, por ejemplo, hoy en día, o en su momento lo que fue en sus inicios Chávez, destruye pues la iniciativa privada, mete gente al gobierno de fuera, ¿no? Porque recordemos que Allende metió gente de Cuba, gente financiada por la Unión Soviética,
Fidel Castro estuvo en Palacio más de un mes, tenía grupos paramilitares, destrozó la economía, ¿no? Hizo una hiperinflación como la de Alan García acá, ¿no? Nada más que destruyendo también todo lo que eran las instituciones democráticas de ese entonces, ¿no? A pesar de que él había sido electo democráticamente y que su mandato aún no había acabado, pero parecía que en realidad el tema era hacer un gobierno, un típico gobierno comunista, ¿no? De tintes totalitarios, nada más que entrando por la vía democrática, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que es completamente viable un golpe de Estado, ¿no? Si es que no es así, si es que no es porque alguien ha llegado y se quiere robar al país, no hay necesidad de hacer un golpe de Estado, ¿no? Ahora hay que también entender que no porque alguien haya sido electo democráticamente le da el derecho a hacer lo que se dé la gana, ¿no? Yo creo que algo muy interesante que tenemos que aprender es que para salvar la democracia hay que limitarla, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Qué quiere decir esta frase, no? Que es que democráticamente uno no puede pretender poner todo en manifiesto del pueblo, ¿no? Es decir, yo mañana más tarde yo no puedo sacar un referéndum, por ejemplo, en el que diga que por votación voy a decidir si es que los hombres se tienen que cortar el pelo o no. Porque en realidad, pese a que sea una decisión democrática y pese a que yo pueda decidir por la mayoría de personas que digan sí o no, ya sea por el sí o ya sea por el no, esa resolución está impidiendo el derecho individual de la persona de si quiere el pelo largo, corto o un ojo punk. O sea, hay cosas que no puede hacer la democracia. Entonces la democracia se tiene que ocupar de lo mínimo indispensable, ¿no? Ahí donde la sociedad civil ya no puede ser manejada por sí sola, ahí donde los contratos libres y voluntarios de repente ya no dan para más, ahí donde mi libertad puede verse involucrada con la libertad de otros, ¿no? Y que es básicamente en lo que concierne al sector público, ¿no? A los temas netamente públicos, a la cosa pública, ¿no? Recordemos que la política, según Aristóteles, lo referente a la polis es la ciudad. Entonces, en todo caso, la democracia tendría que tener injerencia únicamente en la política, y la política es únicamente sobre la cosa pública. Entonces, obviamente, una persona que entra democráticamente no tiene el derecho a vulnerar los derechos de terceros. De hecho, nadie tiene el derecho a vulnerar derechos de terceros. Entonces, si es que hay una vulneración del derecho, pese a que haya llegado democráticamente, es completamente viable, ¿no? Y moralmente correcto que la sociedad civil se rebele y le haga un golpe de Estado, porque es legítima defensa finalmente. Es la sociedad civil organizada para poder batallar contra ese enorme avasallamiento, ¿no? Pero bueno, dejamos de lado un poco ese tema. Luego hablamos también del conflicto que sigue hasta el día de hoy, ¿no? Digamos, las dos grandes guerras que hay hoy en día es la de Ucrania con Rusia, que tuvo en un momento un pequeño cese, ciertos momentos de menor, digamos, conflictividad, pero sí igual, ¿no? Y es un conflicto importante, ¿no? Es un conflicto que está en manifiesto incluso el tema de la OTAN, el eje de los BRICS, ¿no? Hay todo un mundo económico atrás de Rusia, el tema del gas, etc. Pero nosotros no hablamos del conflicto Ucrania-Rusia, hablamos del conflicto del Medio Oriente, ¿no? De Israel-Hamas, ¿no? Que en realidad es Israel... Claro, es Israel-Hamas, porque en realidad no, mejor dicho, no es Israel-Palestina, porque en realidad Hamas no está en todo el territorio de Palestina, solamente en una parte, el frente de Gaza. Entonces es una lucha de Israel contra un grupo terrorista que está, digamos, ocupando, ¿no?, un poder gubernamental en ese espacio, ¿no? Porque finalmente sí son una suerte de gobierno, una suerte de institucionalidad, pero que no es realmente nada, ¿no? O sea, no es un gobierno legítimo, ¿no? Y bueno, en este sentido, hablamos ahí yo fui moderador, me acuerdo,
Y, y bueno, hablamos un poco del... Yo no sé mucho de ese tema, pero hablamos mucho de... Sobre todo Cristian y Santiago, que saben bastante de historia. Recordemos, Cristian es un hombre derecho, Santiago es politólogo, entonces ellos hablaron bastante del tema histórico, de los conflictos, del tema geopolítico. Pero también hablamos, me acuerdo, de cómo es que la izquierda había reaccionado a este conflicto, ¿no? Porque me acuerdo que Petro, Sigrid Bazán y muchos otros se llenaron la boca hablando, pues, eh, en contra de Israel, pero sin mencionar, pues, las enormes masacres que había de Hamas, ¿no? De igual forma, nosotros también, me acuerdo, en este programa, no fuimos tampoco tan sobones de Israel, ¿no? Porque es verdad que Israel ha cometido un montón de delitos, ¿no? No solo ahora, también antes, ¿no? Y es verdad que el conflicto no se resuelve únicamente en decir, ah, Israel es occidental, por lo tanto es el bueno. Pero definitivamente nadie puede apoyar a Hamas, ¿no? Pues es un grupo terrorista, ¿no? Nada más que decirlo, ¿no? No son guerrilleros, ni tampoco es los ciudadanos de a pie, ¿no? Ahí el gran perdedor en verdad es el palestino común y corriente, porque vive tanto los embates de un Estado como Israel, pero sobre todo está secuestrado por un gobierno tiránico, terrorista como Hamas, ¿no? Luego, ¿qué otros programas hemos visto por ahí? Ah, bueno, luego hemos hablado también de los cojudignos, que creo que ahí tenemos varias, ¿no? Hemos hablado varias de los cojudignos. Incluso hemos hablado de Porky, ¿no? Para que no nos digan que somos de derecha, hiper de derecha, o que nunca atacamos a la derecha y simplemente vamos contra los izquierdistas. No, atacamos a Porky también. De hecho, contamos una anécdota que hubo sobre Porky, ¿no? Es una que tuvo Santiago, en el cual Porky le escribió a Santiago, molesto, furioso, a su celular personal, porque Santiago había publicado en el reporte, como a nombre personal, ¿no? Como columnista, él que es, una crítica a Porky, pero muy light, ¿no? Muy light y sobre todo no solamente lo criticó a él, criticó a Dina, criticó a Muruz, etc. Pero ninguno de los otros lo llamó, ni le gritó por teléfono, ni le escribió insultándolo a su WhatsApp, solamente fue Porky, ¿no? Entonces eso fue lo que contamos, y contamos también y mostramos también unos tweets de Porky a raíz de ese pequeño conflicto muy micro, ¿no? Que hubo en un día domingo, hace unos par de meses. Que bueno, él luego de esto tuiteó que el reporte, donde yo también trabajo y donde Santiago es director, está financiado por Overdress, ¿no? Lo cual es una estupidez total, ¿no? Entonces, bueno, pues parecía un hombre delirando, ¿no? Pasado de copas o algo por el estilo, porque uno no entendería por qué alguien puede decir algo así. Pero bueno, ese fue un programa interesante en el cual hablamos, pues, de lo que había sido ese conflicto y por qué es que están pasando estas cosas en Twitter. Y bueno, yo creo que ahí porque la acabó, ¿no? La acabó. Habló muy mal de su imagen. Uno no puede, a ver, uno no puede siendo una autoridad, sobre todo una autoridad importante, ¿no? Es la autoridad, la segunda autoridad electa más importante del país, ¿no? Porque es el alcalde de Lima, de la capital. Entonces uno no puede utilizar ese poder contra un periodista, ¿no? O sea, el periodista tiene todo el derecho de criticarlo, lo que no tiene es de calumniarlo, ¿no? Pero igual, tú no vas y tú no vas y le gritas y lo llamas por teléfono y lo puteas, ¿no? Haces otro tipo de acciones, ¿no? Acciones leales, debidos procesos. Pero bueno, porque en realidad lo que hizo fue deslenable, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que utilizando él su poder, su autoridad, vaya y le mande un chat simplemente porque no le gustó lo que se dijo sobre él, ¿no? Eso es definitivamente una enorme injerencia, un atentado
abiertamente, un atentado contra la libertad de expresión, ¿no? Y no lo hizo un izquierdista, ¿no? Lo hizo alguien que se supone que es de derecha, ¿no? Eso estuvo muy mal de Porgy. Y creo que no es el único caso, ¿no? En el cual Porgy ha hecho eso. También amenazó a Mónica Delta. En fin. Luego tuvimos, claro, la gran entrevista. Mira, el video más visto de todos que tenemos, así ya un nivel ya increíble, fue el que entrevistamos yo y Cristian a Mulder, ¿no? Todos recordarán a Mulder, pues, ¿no? El gran congresista priista, ¿no? Que estaba años en el Parlamento, ¿no? Y bueno, con Mauricio Mulder fue una muy buena entrevista, duró bastante, ¿no? Duró más de lo habitual. Y habló incluso sobre el caso de Alan, ¿no? Del suicidio de Alan. Él dijo que que se indujo el suicidio, ¿no? O sea, que hubo una presión hacia Alan para que haga eso, ¿no? O sea, Alan, él cuenta, prefería matarse antes de ir a la cárcel. Pero al final, como él dice, nunca se le encontró nada, ¿no? Y nunca hubo nada. Y lo que dice Mauricio Mulder es que fue una cacería de brujas, ¿no? Y que se jugó mucho con la psicología de Alan y se le presionó tanto que no tuvo más, según palabras de Mulder, quitarse la vida, ¿no? También habló sobre su cercanía con Aya La Torre, cómo es que lo conoció cuando era chico. Recalcó también que el APRA es un partido de izquierda, ¿no? De izquierda, de centro-izquierda, ¿no? Pero finalmente de izquierda, ¿no? A pesar de que muchos dicen que no. Y muchos creen que es y hablan incluso del APRA-fujimorismo, ¿no? Cuando le preguntamos sobre eso a Mulder, él se rió y dijo que es una estupidez, ¿no? Porque ellos incluso han sido fuertes críticos de Fujimori en su gobierno, ¿no? También nos habló pues, de las lecciones que aprendió del primer gobierno, que fue una catástrofe, y él mismo dice que el segundo gobierno de Alan puede ser, si no, el mejor gobierno de la historia del Perú democrático, ¿no? Eso, ahí yo creo que no. Yo no creo que haya sido el mejor gobierno de la historia del Perú. Ahora, quizás sí el mejor gobierno de la vuelta de la democracia en el Perú, ¿no? O sea, de Toledo, de Paniagua para adelante, ¿no? Eso sí yo se lo doy, eso sí se lo doy. Ahora, eso no es tan difícil, ¿no? Porque ha habido varios que no han sido un mamarracho, ¿no? De hecho, después de Alan, todos los que vinieron han sido gobiernos pésimos, ¿no? Muy malos gobiernos. El de Toledo tuvo cierta estabilidad, aunque también se liberó mucho delincuente, ¿no? O sea, mucho terrorista, en verdad. Pero igual, en todo lo demás, en lo macro creo que estuvo bien. Pero ya la decadencia vino como mala, ¿no? Y ya después con el vizcarrismo ha sido todo atroz. Pero el gobierno de Alan fue muy bueno, sobre todo en economía creo que no supimos seguir creciendo, se hicieron obras importantes. Entonces sí, yo creo que fue un gran gobierno el de Alan. No el mejor de la historia, pero sí el mejor de la vuelta a la democracia. Por ejemplo, los fujimoristas dicen que Fujimori fue el mejor de toda la historia, ¿no? Yo hoy creo que Fujimori es como una moneda, ¿no? Por un lado, el primer gobierno, ¿no? Posiblemente sí sea el mejor de toda la historia, ¿no? Acabó con el socialismo, tanto a nivel económico, o sea, institucionalmente, como a nivel bélico, ¿no? Porque recordemos que atrapó a Ismael Guzmán, ¿no? Se destrabó prácticamente todo lo que es el Sendero Luminoso, ¿no? Se hizo una guerra de inteligencia contra el MRTA y el Sendero Luminoso, ¿no? Se ganó la guerra contra el terrorismo gracias a Fujimori. Y gracias al GEIN, y gracias al Grupo Colita, y gracias a muchos otros presentes que estuvieron en ese lugar, ¿no? Pero también se venció económicamente un país en crisis, ¿no? Con el choque económico muy parecido a lo que está haciendo Milei en Argentina. De hecho, el shock fiscal de Fujimori tiene mucho que ver, mejor dicho, al revés, ¿no? El shock fiscal de Milei se parece mucho al shock fiscal de Fujimori. Tanto es así que ha salido incluso hace poco, vi en Twitter, que había un comunicado de un grupo argentino, no me acuerdo muy bien, mira acá yo lo tengo, ¿no? Es a ver, se llamaba... un comunicado de Unión por la Patria, ¿no? Los peronistas de Unión por la Patria, que bueno, decía, mira, lo voy a citar, ¿no? Decía, comunicado grande, y decía, un montón de cosas en contra de las últimas medidas de Milei, de toda la derogación de leyes que ha habido esta semana, ¿no? Se han derogado aproximadamente 300 leyes y regulaciones, ¿no? De hecho, unas cuantas van a simplemente eliminarse de cuajo,
y otras van a reformularse, ¿no? Pero estamos hablando de un arsenal de leyes y regulaciones que tenía la Argentina que ya no va a haber, ¿no? Y todo se acaba por decreto de urgencia. Vamos a ver cómo procede, vamos a ver si se le da o no se da, porque yo sé que hay incluso, van a haber, digamos, intermediarios, ¿no? Porque no es una cosa que tampoco saco así nomás, ¿no? Hay ciertas... todavía hay un paso por eso, ¿no? O sea, hay pasos que no conozco del todo, pero no están así, ¿no? Pero Unión por la Patria, los peronistas, kirchneristas, pues, ¿no? Sacaron un comunicado criticando todas estas medidas de Milei, del shock, de cómo es posible que saques esto, el otro, cómo es posible que esta ley de alquiler ya no esté, cómo es posible que se derogue la ley de Adanueras, o sea, en fin, le dijeron de todo. Y una de las cosas que dijeron es, Argentina no necesita un Fujimori. O sea, los mismos argentinos, el mismo peronismo argentino, ya está de alguna forma haciendo una similitud entre Fujimori y Milei. Y es verdad, ¿no? Es verdad que existe una similitud, al menos en lo económico, mejor dicho, únicamente en lo económico, ¿no? Porque en todo lo demás son muy distintos, pero en lo económico se parecen mucho, ¿no? De hecho, tiene sentido porque, por ejemplo, Bolonia, el gran artífice después de la reconfiguración macroeconómica del Perú, ¿no? En primera instancia con Hurtado Miller, eran liberales, ¿no? Liberales de verdad, acérrimos liberales, como Javier Milei. Entonces, en ese sentido, esta derogación, este decreto de urgencia de derogación de más de 300 leyes y regulaciones, se parece mucho a lo que hizo Carlos Bolonia y Hurtado Miller en el gobierno de Fujimori, ¿no? O sea, se parece mucho a este shock fiscal, ¿no? Por eso que la misma izquierda argentina nos recuerda su parecido, pero claro, para ellos es terrible el parecido, ¿no? Es como para ellos hacerle un símil con Mussolini, ¿no? Pero en realidad no debería ser así, ¿no? Es un buen parecido, ¿no? Es una liberalización de la economía, es quitarle al Estado de intermediario, ¿no? Es sacar la bota del Estado del mercado, es hacer que los mercados sean libres, es celebrar el capitalismo, celebrar la iniciativa privada y devolverle, pues, al ciudadano común la libertad de poder elegir, ¿no? Es, digamos, un premio al consumidor, un premio a la demanda, no un premio a la oferta, ¿no? Entonces, en ese sentido está bueno, ¿no? Es quitarle también la posibilidad de que el Estado pueda hacer negocios con la gran empresa, ¿no? O sea, ese empresariado preventista, chao, se acabó. El llamado crony capitalism que llaman los gringos, chao, se acabó. No más mercantilismo, ¿no? Eso es algo muy bueno que está haciendo Javier Milei, que se parece a lo que hizo en el primer gobierno Fujimori, ¿no? De la mano de Bolonia, de la mano de Hurtado Miller, comandado en un primer paso con Hernando de Soto y otros más, ¿no? Eso es algo considerablemente bueno. Y es por eso que yo considero, junto con acabar con Sendero Luminoso y ese enfrentamiento inteligente que tuvo el chino, que su primer gobierno fue fantástico y posiblemente es top 3 o top 2 o top 1 de la historia del Perú, ¿no? Ahora, su segundo gobierno es caótico, ¿no? Su segundo gobierno es tan malo que puede ser incluso top 3 de los peores, ¿no? Eso es lo que tiene el chino, por eso es una moneda, ¿no? Si te toca cara, primer gobierno, magnífico, ganaste. Si te toca sello, el segundo gobierno, de repente te puedes ir al infierno, ¿no? Porque en verdad el segundo gobierno vino el narcoestado, vino la compra ya excesiva de los canales, empresas, y salió toda esta mafia que había, ¿no? Todas estas serpientes que rodeaban al fujimorismo y que en gran medida también Alberto las tenía, ¿no? Fue un gobierno más del montesinismo, ¿no? Posiblemente, que de Alberto Fujimori. Bueno, tenemos también unas preguntas de uno de nuestros seguidores, bueno, de algunos de nuestros seguidores, que, dado que es el último programa, voy a responderlas, porque no hay nadie más, ¿no? Entonces, sería interesante estas preguntas hacerlas cuando había más gente y ahí debatíamos, ¿no? Pero me han abandonado estos malditos. Así que no me queda otra que yo mismo responder, ¿no? En base a lo que sé, en base a lo que opino. A ver, veamos, hay una preguntita aquí de Alejandro Ormeño desde Barcelona, ¿no?
la ciudad del bolcheviquismo, ¿no? Barcelona es bien progre. Yo he estado en Barcelona, ¿ya? Un pata mío viene justo Gonzalo Uccelli de Barcelona. Y Barcelona es una ciudad progre, ¿ah? Progre de verdad. ¿Sabes cómo me doy cuenta que es progre? Cuando veo que la gente camina por la pista y las bicicletas van por la pista y los carros paran. O sea, para entender eso, hay más, o sea, la ciclovía ocupa a veces un espacio tan grande que la pista se reduce a cero. Y encima ponen estos carteles peatonales donde la gente ni siquiera tiene la noción de parar. Entonces yo avanzaba con el carro y mi pata como si estuviéramos en un camello, ¿no? Era una locura. No en todo Barcelona, obviamente, ¿no? Bueno, ya. Alejandro Ormeño nos dice, ¿Perú sigue siendo un buen lugar para invertir? Mira, la verdad que no soy economista, pero estamos en una recesión terrible y yo he invertido en un trabajo, bueno, un pequeño emprendimiento. Y la verdad les digo, no creo que Perú sea un buen lugar para invertir. No se ha sacado las trabas que tiene, simplemente las ha agrandado. Hoy en día no hay tanta actividad económica, hoy en día no hay tanta demanda, hoy en día hay mucha competencia, pero hay también más gente. Sobre todo si quieres importar va a ser muy difícil algunas cosas. No, yo no creo que Perú hoy en día sea para invertir. Estamos en una recesión, las cosas no están bien, hay inseguridad, en algunas partes incluso te piden cupos, hay mafias. No, yo soy pesimista, yo creo que en realidad Perú no es un buen lugar para invertir. Javier Chira, tiene varias preguntas, Javier Chira. ¿Crees en el cambio climático generado por el humano? Esta es una pregunta interesante, ¿eh? Mira, como estoy solo y no están mis coconductores, yo creo en realidad que el cambio climático en parte sí es generado por el humano, ¿no? Sí, es imposible que no lo sea, ¿no? Ahora, no en su totalidad, ¿no? O sea, si es que podemos hablar de porcentajes, pongámoslo, hagamos un ejercicio a manera de ejemplo y digamos pues que el cambio climático en un 60% es la actividad natural que el mundo, por esta cuestión cíclica de milenios, ¿no? Va teniendo, ¿no? Pero hay un 40% el cual sí es un factor antropológico, ¿no? Es decir, si la actividad humana genera un deterioro, ¿no? Pero yo considero que pese a que la actividad humana sí genera un deterioro, influye menos en el cambio climático que la naturaleza normal de la Tierra, ¿no? Eso es uno. Y otra cosa, añadiendo, no es una pregunta, pero lo recalco, como segunda cosa diría que el daño climático que hace el ser humano en la actividad económica, en la actividad empresarial, en general en producir, el daño es, en una balanza, profundamente menor a lo positivo que le ha traído al ser humano el empresariado, la innovación, ¿no? La producción de bienes, de servicios. O sea, hoy en día en realidad yo creo que sería un absurdo decir que la actividad empresarial y que la actividad productiva nos produce un mal, ¿no? Tenemos mejoras enormes en salud, por ejemplo, ¿no? Vivimos muchísimo más que antes y vivimos muchísimo mejor que antes, ¿no? Tenemos enormes mejores remedios, tenemos prótesis, tenemos un montón de cosas, comenzando con la penicilina, ¿no? O sea, en ese sentido yo creo que hay muchísimas cosas en materia de salud. Por ejemplo, antes si daba el COVID en la Edad Media, por ejemplo, todo se moría, ¿no? Como pasó con la peste, ¿no? Entonces, eso es un proceso que ha generado el mercado y las dinámicas de producción del mercado, ¿no? También podemos llegar hoy en día mucho más rápido a otro lado, ¿no? Antes era una travesía, por ejemplo, llegar de acá a Brasil. Ahora llegamos en 2 horas, 3 horas, 4 horas máximo. ¿Me entiendes? Entonces, el avión, el transporte,
la velocidad de nuestros carros. Todo eso genera deterioro, sí, pero genera muchísimo más cosas positivas para el ser humano, ¿no? Nos hace poder estar más conectados, nos hace poder llegar a más lugares, ¿no? Nos da más trabajo, hace que mejoremos nuestra situación de vida, ¿no? Sin ir muy lejos, la calefacción para ciertos lugares tan importante. Hoy en día gran parte del mundo estaría muerto de frío, pero no pasa eso, ¿no? Hoy en día podemos, por ejemplo, tener las cámaras, digamos, la divulgación de ideas, ¿no? La imprenta, por ejemplo, que también nos posibilitó grandes cosas, ¿no? Mayor conocimiento, ¿no? Enterarnos de las cosas, ¿no? Vencer el analfabetismo. Incluso medios de educación, ¿no? Tenemos hoy en día pizarras, libros, textos, o sea, todo eso genera contaminación definitivamente, pero es mucho mejor que exista para que la gente se eduque, ¿no? Porque no hacerlo, parar la actividad económica, supondría volver a las tabernas, ¿no? Así de simple. Y tercero, que también me gustaría decir, ya que estamos en el tema del cambio climático y todo eso, y tercero es que los países con más capitalismo, los países más libres económicamente, o sea, en los países donde más mercado hay, los países donde más producción existe, donde los mercados son más fuertes, donde el empresario privado tiene más libertad de poder hacer y deshacer, en esos países es donde más se pone énfasis en las energías renovables actuales, ¿no? Y de hecho, por una cuestión estadística, son los países que menos contaminan, son los países que tienen mayor responsabilidad con el medio ambiente, son los países donde más innovaciones en relación a mejorar el ambiente, la flora, la fauna, tienen, ¿no? De hecho, las privatizaciones que hay de los campos y de los bosques son los campos y bosques más limpios, mejor cuidados del mundo, ¿no? Definitivamente. Entonces, en ese sentido también hay que darnos cuenta. El capitalismo no solamente produce más mejoras digamos, que choques contra el ecosistema, o sea, hay más pros que contras del capitalismo en torno a lo que existe, a nosotros y al ecosistema, pero a la vez también son los países que menos generan, ¿no? No sé, otra pregunta que nos hacen es, ¿crees que Milei complete su mandato? Yo creo que sí, definitivamente yo creo que Milei va a completar su mandato. De hecho, hay en 2 años o 1 año y algo, elecciones parlamentarias de renovación del Senado y el Congreso en Argentina. Y yo creo que no solamente va a seguir su mandato, obviamente, no va a haber ningún impedimento, sino que en esas elecciones va a renovarse una Cámara de Diputados de la Libertad Avanza en mayor medida, ¿no? O sea, digamos, va a reforzar el legislativo digamos, con gente más accesible, ¿no? De hecho, va a haber más purga del kirchnerismo, más purga del peronismo. Eso es lo que yo creo, ¿no? O sea, yo creo que las elecciones de medio término, de renovación del Congreso y Senado, le van a dar ese impulso a Milei que necesita para acabar su mandato de forma mucho más tranquila, ¿no? Estos primeros 2 años son importantes, pero Milei te está demostrando que está haciendo las cosas como debe hacer, que está cumpliendo lo que prometió y está siendo firme, está manteniendo su mismo discurso, no lo está cambiando, ¿no? No ha sido un mequetrefe, ¿no? Fujimori cambió su discurso, ¿no? Él te decía no al shock y luego hizo el shock. Este pata te dijo va a haber shock y lo está haciendo. O sea, Milei está cumpliendo a rajatabla lo que dice y lo está haciendo bien, y está teniendo expertise, ¿no? Está teniendo muy buenas tanto formas como contenidos, o sea, está haciendo las cosas como se hacen, ¿no? Con técnicos que saben, ¿no? No está poniendo a un economista en el Ministerio de la Mujer o a un antropólogo en el Ministerio de Economía, ¿no? O sea, Massa era un abogado, nunca se graduó de economista y estaba en el Ministerio de Economía. Eso es una pachotada, ¿no? Milei está haciendo las cosas de forma seria, así que no veo por qué se tendría que acabar su mandato y en estas elecciones de medio término se va a renovar bastante bien, creo yo.
Incluso podría hasta llegar a un segundo mandato en la reelección y hacer 8 años, ¿no? Milagros, la Mili, pregunta: ¿cuándo el antifujimorismo se volvió una causa de izquierda? Bueno, en verdad es gracioso porque el fujimorismo en primera instancia era una causa de izquierda, ahora el antifujimorismo es la causa de izquierda, ¿no? Porque en su momento, en el inicio del fujimorismo, el fujimorismo era la carta que le quedaba a la izquierda en contra del shock neoliberal, entre comillas, de Mario Vargas Llosa, ¿no? Yo creo que el antifujimorismo es que el antifujimorismo es una causa principal, o de las principales de la izquierda, después de que Fujimori ya no está en el gobierno, ¿no? O sea, con Paniagua yo creo que comienza el antifujimorismo a rajatabla, que poco a poco se ha ido, digamos, volviendo más radical, ¿no? ¿Por qué? Porque ya en el gobierno de Paniagua comenzaron a liberarse terroristas, ¿no? O MRTistas, los cuales había aprisionado Fujimori, y en realidad la gran tradición que ve la izquierda en Fujimori es que haya hecho el choque, haya cambiado la constitución mamarrachenta socialista que había puesto Velasco para poner pues la constitución del 92 con una macroeconomía liberal, ¿no? Eso yo creo que es lo que más le jodió, aparte que también haya pues puesto fin al MRTA, del cual ellos siempre fueron muy poco críticos, ¿no? Yo creo que por ahí va la cosa. Y bueno, nuestra última pregunta de un amigo, Renzo Heredia Negrón, un gran fan, nos dice: ¿un progre se puede terminar enamorando de un facho o viceversa? Bueno, esta pregunta está buena. Yo creo que un facho se puede enamorar de un progre. O sea, yo creo que también un progre se puede enamorar de un facho. De hecho, mira, esto es algo inédito, ¿eh? Esto lo voy a contar solo acá. En mi primera relación, yo era un facho y ella era un progre. Así que yo doy fe de que se puede uno enamorar del otro, ¿no? Lo interesante es que, dado el tiempo, ella ya no es progre. Bueno, yo nunca fui facho en el sentido de que soy de derecha, ¿no? Pero ella ya entendió pues que el mercado funciona y que la izquierda es una pobreza tras pobreza, ¿no? Pero sí, me acuerdo, en la universidad ella era re progre, ¿no? Y yo pues yo era incluso más de derecha de lo que era ahora. Pero aún así funcionó bien, de puta madre, ¿no? Y en realidad hasta ahora no mantengo una buena comunicación. Bueno, a ver, yo creo que con eso estamos, ¿no? Hemos repasado un poco lo que fue Generación Sin Nadie, ¿no? No está nadie más que yo, solamente yo me han dejado acá con estas cosas. Y bueno, les deseamos a todos los que nos están viendo una feliz Navidad y un lindo año nuevo. La verdad que es un gusto poder siempre llevar a cabo este programa y que ustedes nos puedan ver, ¿no? Aunque suene cliché, es bien chévere realmente que la gente te mande preguntas y te pregunte oye, mándanos el programa, etc., ¿no? A pesar de que por ahora somos pocos, creo que poco a poco vamos a ir subiendo, ¿no? Así que, nada, hasta acá acaba Generación Bicentenario, dirigido por Patricio Carategui. Ya la próxima contaré si es que Christian Hopkins es o no es un alienígena, ¿no? Por ahí dicen que es un cyborg. Así que ya nos estamos viendo. ¡Chao!